Este tema lo hemos titulado Un buen samaritano y lo hice conforme a las características de la benignidad y la bondad. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos enfocamos la semana pasada en el amor, en el gozo, en la paciencia, y ahorita vamos a hablar de la benignidad y la bondad. Y para ello, pues obviamente tendríamos que ir a Gálatas en el capítulo 5, 22. Todos sabemos, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mirando la benignidad, haciendo un estudio, me puse a investigar un poco acerca de la benignidad y me dice que la palabra griega es Christotes y significa disposición amable de carácter y actitudes. Y según el diccionario de la Real Academia, la cualidad para ser benigno también es definida como una persona afable, que quiere decir agradable, o benévolo, que tiene buena voluntad. O también se usa la palabra piadoso, que quiere decir que se inclina a acciones de amor y compasión. En Efesios 4, capítulo 32, la palabra nos dice: más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, para poder entender la benignidad, tenemos que entender este versículo de una manera muy clara, ¿verdad? El perdonar a las personas cuando nos ofenden. No es fácil perdonar. No es fácil, como decía el Señor, poner la otra mejilla. Pero cuando somos benignos, eso nos lleva a no ser orgullosos. La benignidad nos lleva a ser afables, como dice aquí, benévolos con las personas, ¿verdad? La bondad, también como fruto del Espíritu, se traduce en la palabra griega agatosune. Y en comparación de Christotes, la bondad es la práctica o la expresión de la benignidad o de hacer lo bueno. En otras palabras, es el deseo que nos nace por querer beneficiar a alguien, por querer hacer algo por otra persona. Salmos 25, 7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Por tus misericordias acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. El salmista le decía al Señor: Señor, acuérdate, no te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes, Señor, de las rebeliones de antes, de cuando yo era joven. Muchas veces nosotros decimos: Señor, no te acuerdes de lo que yo hice. Señor, perdona los pecados de mi juventud, mis locuras, las cosas que hice cuando yo ni siquiera te conocía. Y la palabra dice que el Señor tira los pecados al fondo de la mar, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor dice que tira los pecados al fondo del mar, no es que literalmente los tira en el mar, porque imagínate con ese tsunami, tanta gente acá aquí, en cualquier momento en la playa me queda un pecado, entonces mejor no. Es algo literal lo que le está diciendo, de que es como algo sin fondo que se cae, plus, se perdió. Él no se volvió a acordar de eso. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Dios es benigno, por su bondad, por su misericordia, por su amor. Él quiere lo mejor para nosotros, Él espera, pero también de nosotros lo mejor. Y la benignidad y la bondad se relacionan la una con la otra. Una persona benigna es bondadosa y una persona que es bondadosa, por ende, puede ser benigna, ¿verdad? Dice que las dos se caracterizan o se derivan del amor. La benignidad es amor compasivo y la bondad es amor ministrador. Ahora, aunque las dos se asemejan mucho la una con la otra, no necesariamente va a ser así. Y les voy a explicar. El hecho de que yo haga un acto de bondad o tenga un acto de bondad con alguien no me hace una buena persona. O yo puedo hacer algo bueno aparentemente, pero no me hace benigno. Les voy a dar un ejemplo. En mi país, en Colombia, los políticos, para ganar las elecciones, le ofrecen a la gente un mercadito para ganar votos. Y entonces, ante los ojos de la gente, es un acto bueno, ¿verdad? Wow, ese es político, es bueno, mira lo que hace. Pero a él le conviene, hay una conveniencia. Entonces no sale de su corazón.
Porque cuando hacemos algo de bondad, lo hacemos sin esperar nada a cambio. De eso se trata la persona que es bondadosa. La persona que es benigna no espera nada, no da nada, ni deja las manos tiradas esperando a ver qué le van a devolver. Dios nos ha dado muchos ejemplos acerca de esto. La benignidad y la bondad nos moverá a animar a otras personas con palabras suaves, a ser amables, palabras que demuestran que nosotros nos interesamos por las personas. Hablarle a las personas cuando están en un momento difícil y darles nosotros una palabra de aliento. No necesariamente la bondad tiene que todo el tiempo ver con dar en el sentido de algo físico. También lo podemos hacer a través de un abrazo, a través de una palabra. En un momento difícil alguien viene y me da una palabra de ánimo y me levanta. Eso es una persona bondadosa que piensa cómo está la persona, que ve cómo se siente la otra persona. Yo lo veo afligido, sé que está pasando por un momento difícil y tal vez económicamente no puedo cómo ayudarlo, pero sí puedo darle una palabra de aliento. Me duele, me conduelo con esa persona lo que está viviendo. Eso lo hace una persona bondadosa. Proverbios 16:24 dice: las palabras agradables son un panal de miel, dulces para el alma y curativas para los huesos. ¿A qué nos lleva esto? A ser misericordiosos. Miren, mi papá falleció cuando yo estaba muchacho, yo tenía 9 años. Mi papá tenía 38 años cuando él murió. Y mi pensar era, si yo llego a los 40, ya. Señor, después de los 40, yo ya me puedo ir tranquilo, ya. Mi papá murió a los 38, yo muero a los 40. Pero a los 40 había nacido mi tercer hijo. El hijo que yo tengo con mi esposa, con Tata. Y yo decía, no, Señor, o sea, yo estoy muy joven todavía, mis hijos no han crecido, yo quiero ver tus nietos. Obviamente en esa época yo no conocía del Señor. Ahora yo digo, Señor, yo quiero ver mis nietos crecer, yo quiero predicar tu palabra, Señor, permíteme estar aquí por muchos, muchos, muchos años. Pero ¿qué sucedió con eso? La muerte de mi papá quizás me marcó tanto que yo veía la muerte como algo natural. Todos nos tenemos que morir. Y estoy hablando de mi contexto de no creyente en aquella época. Era normal que se muriera. Yo decía, bueno, es normal que los padres se mueran primero, es la vida. O sea, nacemos, crecemos, como nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? Nacemos, crecemos y morimos. Esa es la ley de la vida. Cuando venimos a la palabra y entendemos que en Cristo hay vida y el anhelo de nosotros es estar con el Señor, cuando alguien se muere, pues no podemos decir, no, tranquilo, todo va a estar bien, él ahora está con el Señor, es para allá donde todos queremos estar. Sí, es verdad, pero yo no me quiero morir todavía y nadie aquí se quiere morir todavía. Y es más, si alguien de nosotros se muere, nosotros nos va a doler. Recuerde que nosotros somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu, y en el alma están las emociones, los sentimientos. Entonces me voy a doler si un ser querido fallece. Entonces abracémoslo porque hay un tiempo de duelo. Y ese duelo, el duelo significa un tiempo específico donde nosotros estamos pasando a través de una circunstancia. Entonces hay que aprender a condolernos con las personas. Por eso hablaba aquí de las palabras agradables. Son un panal de miel, son dulces para el alma. Entonces tenemos que aprender a ser sabios a la hora de ver la necesidad de una persona, cómo le acercamos a esa persona, cómo le decimos, todo va a estar bien. Vamos a levantar a esa persona, no lo vamos a criticar, no le vamos a decir tranquilo, no, todo va a estar bien. Mire, a mí me gustan los perros. Yo tengo 2 perros en casa, Sparky y Sachi. Pero antes de ellos, cuando recién me casé con mi esposa, un día mi mamá nos encarga que fuéramos a comprarle una comida para canarios. Creo que tenía canarios o pericos, no me acuerdo qué es lo que tenía. Entonces nos fuimos, Tatiana y yo, a comprar la comida en un lugar que se llamaba Animal Kingdom. Y entramos a la tienda y yo no sé por qué, pero terminamos en el lado donde están los perritos. Y de repente
ahí estaba él. Sus ojos atravesaron el espacio. Me miraron y yo lo miré. Su mirada nos decía, llévame a casa. Y nosotros dijimos, te llevamos. Y nos llevamos al perrito para la casa. Pero mi esposa y yo tuvimos un tiempo difícil que gracias a la misericordia y el amor del Señor pudimos restaurar nuestro matrimonio. Pero en ese lapso de ese tiempo, yo miraba al perro y decía, usted me recuerda de mi esposa, para afuera, y se fue el perrito. Salió el perrito fuera de casa. Después nosotros restauramos nuestro matrimonio, compramos otro perrito, Mickey. Y como no teníamos hijos, pues Mickey era el que dormía en la cama con nosotros. Hemos dicho, era como nuestro bebé, lo traíamos de un lado para otro. Pero cuando nace mi primer hijo, Diego, el hombre se volvió celoso y se empezó a hacer pipí por todo lado. Un día se nos hizo pipí en la talega de la ropa sucia del niño y, mejor dicho, se me salió el apellido y todo. Y mi esposa, no, le digo, vamos a darle una oportunidad. Al segundo día volvió a hacer la misma, así que le dije, el perro se va. Mi mujer lloraba como que si el que se tenía que ir era al bebé. No entiendo. Pero hace un par de semanas ocurrió algo con alguien de aquí a la iglesia que algunos de ustedes conocen. Al hombre se le murió el perrito. Y cuando él me llama, me lo decía de una manera muy triste. Y yo sentí en mi corazón el dolor de la tristeza de él por haber perdido su perrito, un perro de 10, 11 años que llevaba con él. Entonces comprendí ese dolor y sentí cómo el Señor me estaba ministrando a través de algo tan sencillo como un perro. Ahora, mis palabras fueron palabras como un panal de miel, fueron dulces. Yo le decía, no, hermano, o sea, todo va a estar bien, tienes memorias con él, mucho tiempo que compartiste. En otra época le hubiera dicho, mano, no se preocupe, compre otro perro y no pasa nada. Pero no, ahí podemos ver cómo el Señor empieza a orar con nosotros. Siempre el Señor empieza a orar con nosotros. Y mire, yo creo que todos estaríamos muy seguros de esto. Si hay un ser benigno, misericordioso, lleno de bondad, es Dios. Si hay alguien que pagó el precio por nosotros, por amor a la humanidad, es Jesús. Y yo creo, porque mi esposa hablaba de Juan 3:16 la semana pasada, todos aquí no sabemos Juan 3:16. Ese es el ADN del cristiano. Nos toca, si no se lo sabe, tenemos que aprendérnoslo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, se lo saben, ¿sí? Ese es el ADN del cristiano, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia que habla acerca de un ser benigno y bondadoso. Por eso la titulé Un buen samaritano. La encontramos en Lucas, en el capítulo 10, del versículo 30 al 35. Se la voy a parafrasear. Resulta que hay un hombre que va por el camino y él va de Israel a Jericó. Y en el camino lo atracan unos bandidos, lo golpean, lo dejan casi semidesnudo, le quitan hasta la ropa. Y de repente va por el camino un levita y lo ve al hombre ahí tirado, da media vuelta a mar y se va. Luego viene un sacerdote, lo mira ahí tirado, esto no es conmigo, yo tengo cosas que hacer, se va y lo deja ahí tirado. De repente viene un samaritano y el hombre mira al tipo ahí tirado, semidesnudo, y tiene compasión de él. Dice, no, yo no lo puedo dejar aquí tirado. Lo recoge, lo monta en su burrito, se lo lleva al mesón y le dice al dueño, hey, atiéndemelo aquí 1, 2, 3 días. Y si el hombre sigue pailangas, pues los días que sea necesario, usted me lo atiende, que yo después le pago por los días que él se quede aquí. Ahora, yo me imagino que el tipo, cada vez que viajaba, llegaba a ese lugar porque lo conocía. Él era samaritano. El que estaba tirado en el piso era judío. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Era algo así como
los republicanos y los demócratas, como los de Trump y los de Biden, ¿verdad? Que no se llevaban. Ahora, el tipo estaba ahí semidesnudo. ¿Cómo sabía el samaritano que el hombre era judío? ¿Será que los calzoncillos de los judíos eran diferentes a los samaritanos? No sé. El caso es que el tipo estaba ahí y él tiene en su corazón esa necesidad de ayudar. La bondad de ese hombre de decir, yo no lo voy a dejar ahí tirado. Impresionante, porque vemos cómo el sacerdote y el levita, hombres conocedores de la palabra, doctos en la palabra, que se daban golpes de pecho. Por algo el Señor Jesucristo les decía a hipócritas que se la pasan en la plaza dándose golpes de pecho, pero del corazón de Dios no tenían nada. No tenían, o su corazón estaba lejos de Dios, porque no mostraban el amor de Dios. Porque el uno decía, no, es que yo no lo puedo tocar porque eso es impuro. Si está muerto, no, yo no lo puedo tocar, no puede ser. Pero resulta que cuando ellos iban a hacer un evento o algún servicio, nunca un sacerdote iba solo, siempre venía un grupo. Entonces descartamos esa idea. Simplemente que tenían otro tipo de preocupaciones, otro tipo de necesidades. Y ahí es donde yo quiero preguntar hoy, ¿qué tanto de Cristo hay en nuestro corazón? Es lo que necesitamos entender en este momento. ¿Qué tan benigno, qué tan bondadosos somos nosotros con las personas a nuestro alrededor? Si les preguntara cuál es el segundo mandamiento, estoy seguro todos lo sabemos. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿lo aplicamos? ¿Hasta dónde lo aplicamos? A veces nos pasa lo que pasó con estos dos personas, ¿verdad? Con el levita y con el sacerdote. A veces nos pasa que vemos la necesidad de alguien, queremos ayudar, pero nos acordamos que tenemos nosotros también una necesidad. Y mi necesidad mata la necesidad del otro. Entonces, hasta ahí se quedó solamente en una necesidad. Se nos olvida que hay más placer en dar que recibir. Que el Señor se agrada del dador alegre. Y esto no solamente se refiere cuando estamos orando por diezmos, ofrendas. Es en nuestro diario vivir. ¿Qué damos a las personas a nuestro alrededor? ¿Cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor? Vemos la necesidad de las personas y a veces somos indiferentes porque nos acusa más nuestra necesidad. Es más importante lo que yo estoy viviendo, lo que me pasa a mí. La bondad, iglesia, es dar. Jesús dio su vida por amor a nosotros. Jesús les da una enseñanza a sus discípulos cuando en aquella ocasión estaban trayendo diezmos, ofrendas, y todos venían y los que tenían dinero sonaban y tiraban ahí. Pero había una viudita que tenía unas cuantas moneditas, lo único que tenía, y ella lo entrega. Y le dice, Señor, si ve, aquellos de lo que sobran dan, pero ella dio lo que no tenía. Y yo les puedo asegurar a ustedes, se los puedo asegurar porque lo he visto, lo he experimentado, que Dios no se queda con nada. El Señor retribuye. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú bendices a alguien, la bendición te regresa. Eso es lo que el Señor nos enseña hoy. Por eso tenemos que aprender a ser benignos. Por eso tenemos que aprender a ser bondadosos con las personas a nuestro alrededor. Miren, hace un par de años nosotros nos fuimos de vacaciones para Taos. Decidimos ir a esquiar porque queremos hacer algo diferente. Así que llegamos, rentamos el equipo. Yo me imaginaba así como James Bond saltando la loma, mejor dicho, eso, me esquiaba todo lo que fuese. Nada fuera de la realidad. Duré como 15 minutos poniéndome los aparatos y eso. Había que subir una loma, no podía subir la loma, me tocó quitarme las vainas esas, subirme sentado, volverme a poner los aparatos esos. Duré como 45 minutos.
Cuando estaba a punto de deslizarme, me caí, me vine rodando y no. Llegué aquí frustrado. No pude esquiar. Eso no era lo mío. Llegamos, era Navidad, me acuerdo, estaba todo cerrado. Así que veníamos cansados, todos cansados, como, ¿qué hacemos? No encontrábamos nada abierto. Por ahí encontramos un Burger King. Íbamos todos cansados por el Burger King y en la puerta había un señor. Estaba borrachito, estaba allí, estaba frío. Y entramos, uy, sí, yo tengo hambre, yo tengo hambre. Y empezamos a ordenar. Pero mi hijo Sebastián, el menor, nos dio una lección a todos. Nos dice, papá, ¿por qué no le compramos un café y una comida al señor que está allá afuera en la entrada? Y nos quedamos, wow. O sea, estábamos tan preocupados por comer nosotros, por nuestra necesidad, que se nos olvidó la necesidad del que estaba ahí. Parecíamos al sacerdote y al levita. O sea, vimos al samaritano, al judío ahí tirado, pasamos por un lado, porque era primero mi necesidad. Y eso fue una gran enseñanza. Y eso me lo trajo el Señor ahora, porque entendí que digo, wow, Señor, muchas veces no pensamos que las personas a nuestro alrededor están en una necesidad. Porque estamos tan enceguecidos en, Señor, dame, yo necesito, Señor, me hace falta, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito, Señor, para mí, que se nos olvida nuestro entorno. Se nos olvida las personas a nuestro alrededor. Hablábamos con alguien en la reunión ayer y él me decía, en las alarmas de los celulares, ¿cuántas veces estamos en una reunión y suena el teléfono y todo el mundo, apáguelo, ligero que hace bulla? Pero ¿cuántas veces miramos y decimos, uy, se perdió un niño? Espera, vamos a orar para que no le pase nada a ese niño. Vamos a orar para que lo encuentren pronto. Casi no lo hacemos. Y cuando me dijo esto me puso a pensar, digo, la verdad que así es. O sea, no lo hacemos. Y es algo tan sencillo, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo decimos que amamos a nuestro prójimo cuando no lo demostramos con hechos? Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu Santo da testimonio de quién mora en nosotros. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, es imposible. Es imposible ser perfectos, nos vamos a equivocar, estamos en un momento de aprender cada día a ser mejores personas. Tenemos que crecer en conocimiento, en sabiduría, en amor, pero el Señor nos ha dejado ese legado. Él nos dejó esa enseñanza de amarnos los unos a los otros, el segundo gran mandamiento. Pero a veces no lo cumplimos, a veces nos enfocamos en tantas cosas. A veces nos hace falta más lo que yo necesito. Y como dice el pastor, ¿lo necesito o lo quiero? Así nos pasa a nosotros, porque es primero yo, segundo yo y tercero yo. A veces nos volvemos envidiosos. Por eso, si tú sabes de la necesidad de alguien, no dudes en hacerlo. A veces estamos en el supermercado y queremos rápido, y la persona que está delante de nosotros está contando sus moneditas para poder pagar. Y si nosotros tenemos, podamos hacer esa obra, seamos de bendición para esa persona. Si vemos a una persona en necesidad en la calle con las bolsas y todo, ayudemos, seamos de bendición, mostremos ese acto de bondad. Y cuando ayudemos a esa persona, aprendamos a tener memoria de pollo. O sea, no nos acordemos de lo que hicimos. Que la mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. No hagamos nada por interés. No hagamos nada esperando algo a cambio. No hagamos nada esperando un reconocimiento, porque entonces no hay bondad. La bondad, la benignidad, como les decíamos ahorita, salen del amor. Y a veces pensamos en el fruto del Espíritu Santo y bueno, la fe. Sí, la fe es importantísimo porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y hablamos de la fe como esa necesidad.
Hablamos del amor porque de las 9 características del fruto, el amor es el más grande. Porque el amor cubre multitud de pecados. Pero a veces se nos olvida la benignidad, a veces se nos olvida la bondad, se nos olvida que tenemos que aprender a crecer. Se nos olvida lo que el Señor nos ha dejado. ¿Qué nos enseñó el Señor a nosotros? Miren, es muy fácil encerrarnos en nuestra necesidad. Es muy fácil encerrarnos en lo que yo quiero. Y yo miraba a Samaritano, y el samaritano simplemente pudo haber llegado, se quita o le da una capa al tipo, un par de cachetaditas en la cara, levántese, le das agua y lo deja. Bueno, mijo, ahí está, descanse un ratico y cuando se sienta bien, se va. Y así irme y decir, bueno, yo cumplí. Yo por lo menos no fui como los otros que los dejó ahí tirado. Yo hice lo que tenía que hacer. No, él hizo más. La bondad lo llevó a hacer más. ¿A dónde? A llevar al tipo, a montarlo en su burro, ir y dejarlo en el mesón, pagarle por adelantado. Mira, te pago por 2 días y si te quedo debiendo más, dime cuánto es, que yo lo hago. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Cubrimos nosotros esa necesidad de las personas? ¿Estamos pendientes de sus necesidades? ¿Miramos lo que las personas están viviendo, lo que las personas sienten? ¿Qué les hace falta? El Señor nos ha dado tantas, mire, la palabra es tan rica, porque es que aquí hay tanto para aprender, aquí hay tantos ejemplos de la bondad. Uno se puede poner a leer y decir, wow. Vemos como José, vemos como David, vemos como cada uno de ellos mostraron bondad, benignidad. David lo hizo con el hijo de Jonatán, cuando preguntó, ¿hay alguien que todavía quede de Jonatán aquí? Y cuando sí, hay uno que está paralítico, tráiganlo para acá. Lo sentó en la mesa, lo revistió, le devolvió todo. David era conforme al corazón de Dios. José, sus hermanos lo vendieron, intentaron matarlo. Tuvo todo para ser rencoroso, para tener rabia con ellos. O sea, ustedes me privaron de compartir con mi padre, con mis hermanos. Ustedes me quisieron matar, me vendieron como un esclavo. Todo lo que tuve que sufrir por culpa de ustedes. Y José era el segundo al mando del faraón. Y cuando los tuvo ahí al frente, los pudo haber humillado. Les pudo haber dicho de todo, ustedes se van, tráiganme al viejo, tráiganme a Benjamín y ustedes se van a trabajar. No, a todos. ¿Por qué? Porque en su corazón había bondad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy entendamos. Me gustaba mucho el ejemplo que el pastor dio la semana pasada acerca de cuando el Señor Jesucristo va caminando y ve ese higuero y cuando llega allá encuentra que solamente había hojas y no había fruto y era frondoso. Muchas veces nosotros podemos ser así, como decía el pastor, puro tilín, tilín y nada de paletas. Aparentamos, pero no hay ese fruto. No hay ese fruto en nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Qué nos impide a nosotros perdonar a aquellos que nos han lastimado? ¿Qué nos impide a nosotros llevar o dar ese amor del Señor? ¿Qué nos impide a nosotros ser como Cristo? ¿Acaso Pablo no dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo? De eso se trata. El ser cristiano no es un club social donde yo vengo, yo soy cristiano porque voy a una iglesia. No. Es parecernos cada día más
a nuestro Señor. Es caminar creyendo que el Señor está obrando en nosotros. Es morir a nosotros para vivir en Él. La palabra dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, quiere decir que yo tengo que aprender a morir a las cosas. Aquel joven que le dice al Señor, maestro bueno, yo quiero ir contigo. Ole, ¿tú quieres ir conmigo? ¿Te sabes la ley? Sí, yo me sé todo, desde pequeño me enseñaron todo, hermano. Usted pregunte, que lo que usted pregunte yo se lo digo, listo, no hay problema. Vaya, venda lo que tienen, déselo a los pobres y venga, sígame. Así se le acabó la felicidad al tipo. ¿Por qué? Porque estaba pegado a lo material. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Nos apegamos a lo material. Nos cuesta darle a alguien. Y cuando damos, a veces le decimos, yo para qué di, mejor no le hubiera dado nada. Ese tipo ni siquiera se lo merecía, miren, ni siquiera las gracias me dio. Pero es que no se trata de dar para esperar que nos lo agradezcan, porque lo damos de corazón. Por eso les decía, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. No podemos hacerlo de esa manera, porque entonces no sería benigno, seríamos como los políticos. Traemos el mercadito, pero ya sabe, ¿no? Espero su voto. Confío en usted. Y cuando ya llego al poder, chao pescado. No se trata de eso. Se trata de demostrar, de darlo de corazón, de ser fiel. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. ¿Qué nos dice aquí? No hagamos nada por rivalidad. O sea, no voy a hacer algo para sobresalir. Así que si mi esposa vino y le dio una bendición a alguien, no, pues le dijeron a ella que gracias, que Tatiana es tremenda porque bendijo a alguien, pues ella no me va a poner la pierna encima. Yo voy a dar una bendición más grande porque a mí sí no, para que vean que yo también doy. Y voy a dar algo más grande. ¿Lo di de corazón? No, lo di porque en mi corazón había envidia. Por eso dice, o rivalidad. Si me cae mal esa persona, no, pues es que ya se lo admiran porque se hace obras de caridad. Pues espere que yo también sé hacer las mías. Vamos a ver quién gana, de qué cuero se hace más correas, dice por ahí. No se trata de eso, porque entonces no lo estamos haciendo por amor. No estamos siendo benignos, no estamos entendiendo lo que significa ser benigno, ser bondadoso. El ser bondadoso tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio. El ser benigno tiene que ver con desearle al prójimo las cosas buenas, hacer cosas buenas por los demás. El Señor Jesús lo hizo por nosotros. Dios lo sigue haciendo por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Dios sigue estando ahí. Aún nosotros lo abandonamos, nos salimos del camino y el Señor está ahí con la mano estirada. Ven. ¿Cuántas veces nos peleamos con el Señor? El Señor está ahí. Pecados, claro, el mundo vive en pecado. Todos somos pecadores. No hay uno que se salve, dice la palabra. Todos. Pero en el Señor Jesús tenemos la promesa de la vida eterna. A través de Él tenemos la promesa de la vida eterna. Cuando lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único Salvador, reclamamos ese boleto de la vida eterna. Está ahí, solamente lo tenemos que tomar. La persona benigna ¿se puede equivocar? Por supuesto que sí. Como les decía, no somos perfectos. Yo me puedo levantar hoy de mal genio y el perrito que quiero mucho, quítese de ahí, no me moleste, ¿verdad? O se me atraviesa alguien en el tráfico y me enojo. O alguien me dice algo y me enojo. Pero la persona que es benigna y que es bondadosa reconoce su error, sabe pedir perdón, sabe perdonar. Conoce que si el Padre nos amó primero y que si Él nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Lo oramos cuando oramos en el Padre Nuestro.
perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad perdonamos a los que nos ofenden o decimos una frase de cliché? Esas son las cosas que tenemos que preguntar. ¿Qué tanto de benignidad y de bondad hay en nosotros? Y pregunto, ¿cómo podemos practicar estas cualidades, estas características? ¿Cómo podemos saber si yo soy una persona benigna? ¿Qué tanto de bondad hay en mi corazón? ¿Yo escucho con empatía? ¿Sé lo que las personas están viviendo? ¿O viene alguien afligido y en vez de hablarle con esas palabras dulces, como esa miel a nuestra alma, decimos, usted sí que es bobo, usted cómo se le ocurrió hacer eso, pero es que usted, ¿quién lo mandó? Como decía mi abuelita, bestia, diría mi abuelita. ¿Cómo se le ocurrió a usted eso? Cuando uno lo que quiere es que lo diga, no, tranquilo, pues está bien, ya te equivocaste, pero todo está bien. Es más fácil juzgar y darle duro. Al caído, caer le dice, ¿verdad? No, es levantarlo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hicimos un acto de caridad por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros ayudamos a alguien? ¿Conoce las necesidades de las personas de tu congregación? Porque hay personas, y no son en esta iglesia, en otra iglesia, en otro país, que llega el servicio, entran, yo voy por lo mío, se termina el servicio y me fui otra vez. Pero ¿conocemos las personas? ¿Vemos en el rostro su necesidad? No. Por último, hagamos por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Si nosotros entendemos estos principios, vamos a vivir una vida en base al amor de Cristo. Y vamos a vivir algo que se llama un círculo virtuoso, donde damos benignidad, donde somos bondadosos con las personas y el Señor va a retribuir y a darnos lo que nosotros damos. Por eso dice Lucas 6:38. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. De lo que sembramos, cosechamos. De lo que ponemos, recogemos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Estamos practicando estas características? ¿Están en nuestra alma? ¿Están en nuestro corazón? ¿De verdad damos sin esperar nada a cambio? ¿Qué tal si ponemos esto en práctica y pensamos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Oh Padre, hoy es un día, Señor, donde tú hablas al corazón de tu pueblo. Hoy, Señor, entendemos, Padre, que hay más placer en dar que en recibir. Hoy entendemos, Señor, que a veces vamos tan azarados, que vamos tan afanados, que a veces nos concentramos tanto en nuestra necesidad, que se nos olvida, Señor, mirar la necesidad del prójimo. O a veces ponemos por encima de la necesidad del prójimo nuestra necesidad. Padre, tú nos has enseñado a través de tu Hijo amado Jesús el amor, un amor incondicional, un amor que perdura para siempre. Hoy, Señor, queremos crecer, Señor, en esa medida de fe, caminando hacia la meta, Señor, buscando ser perfectos como tú lo eres. Sabemos que no somos perfectos, pero caminamos hacia esa dirección. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar de nuestro corazón más, a entender, Padre, lo que significa ser bueno, lo que significa ser benigno, Señor. Sobre todo, que cuando lo hagamos sin esperar nada a cambio, Señor. Que lo hagamos, Señor, gozosos, en amor, Señor. Porque entendemos, Padre, que para amar tenemos que aprender a ser buenos, desear el bien a las personas,
por encima de las circunstancias, por encima de cómo nos tratan, desearles bien, Señor. Tú en la cruz, justo antes de morir, decías: no le tomes en cuenta tus pecados, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mayor enseñanza que tú nos puedes dejar, Señor, el no ser rencorosos, Padre bendito. Oh Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo.